partir de ahora, cuando quieras. Hola a todos, mi nombre es Victoria Perinotti y voy a hablar sobre el voto a los 16 años que se propuso en marzo del 2012 en mi país, Argentina. Bueno, este proyecto fue planteado por los diputados Diana Conti y Jorge Yoma, los cuales pertenecen al Frente para la Victoria, que es un partido político formado por el expresidente Néstor Kirchner y la actual presidenta Cristina Fernández de Kirchner, los cuales se los considera kirchneristas. Muy bien, este tema lo escogí ya que me repercute a mí por tener la misma edad cronológica en el cual se plantea este proyecto y me motivó a indagar sobre este tema para poder tomar un espíritu crítico y saber qué decisiones tomar sobre el tema. Aparte era un tema que estaba en todos los medios desde marzo y me interesaba indagar sobre el tema. Muy bien, para la presentación del proyecto se debe reestructurar el código electoral. En el caso del artículo 1 se amplía el rango de edad bajándolo a los 16 años. Y en el caso del artículo 2 lo que se hace, se incrementa el voto voluntario entre los 16 y los 18 años. En América Latina hay 4 países que presentan el voto a los 16 años. El primer país en tenerlo fue Brasil. En el caso de Ecuador también se incrementó el voto facultativo, o sea, el voto obligatorio, entre los 16 y los 18 años. En el caso de Nicaragua presentan el mismo dilema que en Argentina, que se puede votar a partir de los 16 años, pero ese es inimputable hasta los 18. En el caso de Cuba, el voto está aprobado a partir de los 16 años, pero el voto carece de importancia debido al sistema de gobierno. Muy bien, un dato muy importante que arrojó la UNESCO es que 2.100.000 votantes se incorporarían al padrón. Pero un dato que preocupa es que 1 de cada 3 se gradúa entre los 17 y 18 años, o sea, en tiempo y forma. Esto preocupa porque en los últimos años de la secundaria es donde se forma esta formación ciudadana y si esto no se cumple en tiempo y forma, estaría perjudicando esta ley porque no tendría la formación necesaria. Bueno, para basarnos en las posturas, como ya sabemos, toda idea tiene sus ideas a favor y en contra. Es un conocimiento de opinión, el cual, gracias al uso de la razón, la ética y la moral, se puede obtener un propio razonamiento lógico. Y yo, para basarme en las posturas a favor y en contra, busqué información sobre actores sociales, que decían actores sociales, como ser políticos, periodistas, filósofos, sociólogos y militantes, para explicar las posturas. Positivo, vamos a ver estos 2 videos que explican. Social, o sea, que tengan sentido de pertenencia a un contexto social. A mí me parece muy positivo y a toda la Unión Cívica Radical. Y ahora el otro video. El proyecto para que podamos votar a los 16 años, porque creo que nuestros derechos iban a ser reconocidos tarde o temprano y que se nos deje de subestimar y de tratar como tontos cuando en realidad no lo somos y somos muy capaces para poder elegir nuestro futuro. Bueno, estos 2 videos lo que plantean es que siempre que se amplía la ley es algo positivo, nunca es un retroceso. Por otro lado, lo que se busca es que los jóvenes se interesen por la política, lo que no significa que los jóvenes tengan vocación política, sino que sepan quiénes los gobiernan, de qué forma, que estén informados sobre el mundo actual. Y por otro, un dato importante es que actualmente el 80% concurre al colegio, cosa que antes era mucho menos el porcentaje. En cuanto a los aspectos negativos, vamos a ver estos 2 videos. Si vamos a darle voto a los chicos de 16, dejemos que salgan del país, que se puedan casar, que puedan tomar alcohol, que tengan la vida de un mayor, que sean imputables penalmente, etcétera, que tengan la vida de un mayor, porque están en condiciones de elegir el presidente, con más razón de hacer cosas menores. Y el otro video. En Argentina hay 1 millón de jóvenes que ni estudian ni trabajan.
hay un contrasentido absoluto entre el darle por un lado derecho a votar y no darles derechos básicos, porque la ciudadanía no consiste solo en depositar un voto cada 4 años. La población juvenil no está particularmente motivada, interesada por la política. Creo que eso forma parte del discurso oficialista que se mira a sí mismo como recuperador de la política y que parece creer que ha entusiasmado a todos los jóvenes de este país. Bueno, las posturas de la gente que está en contra lo que plantea es que primero para ampliar el rango de edad lo que se necesita es formarlos, una previa formación, ya que como ya sabemos en los últimos años de secundaria lo que se hace es la formación ciudadana de los jóvenes. Entonces es medio contradictorio el hecho de bajar el rango de edad y que no tengan la formación ciudadana necesaria para poder votar. Entonces, lo que se pide es que se forme primero a los adolescentes y luego se los habilite a votar. Por otro lado, sabemos que por algo se estableció la mayoría de edad a partir de los 18 años. Entonces, ¿por qué bajar el límite a los 16 si se dice que a los 18 es el proceso de maduración? Terminar el proceso de maduración. Bueno, la ley Cespeña fue la primera en introducir el voto secreto y obligatorio, formando un padrón electoral en el cual se establecía que todos los mayores de 18 años podían votar. Un dato que hay que tener en cuenta es que recién el voto femenino fue introducido en la primera presidencia de Juan Domingo Perón en 1947 y el voto obligatorio entre los 18 y los 70 años. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que en estos últimos 100 años fue variando la mayoría de edad, pero nunca se modificó hasta ahora el límite para votar, que son a los 18 años. Al principio, la mayoría de edad, según la sanción del Código Civil, establecía que era mayor de edad a partir de los 22 años. Pero luego se dieron cuenta que a lo largo de los años la mayoría de los países presentaba la mayoría de edad a partir de los 21 años. Es por eso que lo y recientemente por la presidenta se modificó el Código Civil en el 2009 bajándolo a los 18 años. Muy bien, otro aspecto que hay que tener en cuenta cuando hablamos de los votos de 16 años es los derechos del niño. Recientemente la Argentina firmó con las Naciones Unidas un tratado en donde se trataba como artículo primero tratarlos como niños hasta los 18 años. Entonces, ¿por qué habilitarlos a votar como ciudadanos adultos a los 16 si se los considera niños para muchos otros aspectos? Estos son algunos de los derechos que tienen los niños. A los 10 años, un niño o niña en la Argentina puede dar consentimiento para ser adoptado. A los 13 años, es decir, si se le realiza una práctica médica no invasiva. Y a partir de los 16 se puede emancipar, puede decidir sobre una cirugía, puede ser tratado como adulto si comete un delito grave. ¿Por qué no va a poder votar? Bueno, un dato que tenemos que tener en cuenta es que según la Organización Mundial de Salud, se trata de adolescente de los 10 hasta los 19 años, que es el proceso de maduración, y tenemos que recordar que la palabra adolescencia significa que adolece. ¿Qué significa esto? Que tiene cambios madurativos y es un proceso de transición, en donde este proceso de maduración luego lo lleva a una autonomía. Es por eso que no se les puede exigir que actúen como ciudadanos adultos al hecho de votar, mientras que ese proceso de maduración no finaliza. Y para concluir, bueno, como ya dije anteriormente, este es un conocimiento de idealismo absoluto, el cual lleva a la libre subjetividad, porque lo que con el uso de la razón, la ética, la moral, nos hace obtener nuestros propios pensamientos y nuestro razonamiento lógico, el cual nos va a hacer tomar partido por una posición o por la otra, dependiendo de los argumentos que obtengamos. Pero para eso es necesario la formación. Es por eso que en la etapa de la adolescencia no se les puede exigir que estas posturas las tomen correctamente, ya que no tienen la formación necesaria y la madurez necesaria como para poder tomar una decisión tan importante como es la de elegir un presidente buscando el bien común. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Sí, este
general o hay algún grupo que Lo que en general se está planteando es que primero, para que cualquier chico a los 16 años tenga, es una formación primero para luego poder habilitarlos a votar. No significa que a los 16 años ¿cómo se dice? Sean incapaces de votar, sino que necesitan la formación previa para poder votar. ¿Alguna otra pregunta? ¿Votan por razonamientos o generando por las emociones? Muchas veces pueden ser influenciados los chicos, es por eso que una de las posiciones en contra es que dicen que la gente para atraer votos plantea cosas que luego después no las cumplen, entonces es una forma de atraer votos y los chicos al no tener esa formación necesaria no saben realmente si es correcto o no lo que les están planteando, entonces hay que tener cierto cuidado en lo que se dice en los medios porque no toda la información es confiable la que nos dicen. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Bueno, nosotros somos José Orue, Mateo Rodríguez Alcobendas, Nicolás Mazor y Santiago Ricciardi. Somos del quinto de Economía y ahora vamos a presentar nuestra presentación. Bueno, la pregunta es, ¿hasta qué punto pueden las emociones ser una vía para conocer a las personas? Para analizar esta pregunta vamos a ir yendo situación por situación. Primero vamos a empezar por la situación de la vida real, que es el fanatismo deportivo, el fanatismo por un equipo de fútbol. Y para ello vamos a ir al tema del conocimiento, que es como Santiago bien nos explicó, es la emoción como vía y también vamos a incluir la emoción colectiva. Además, el fanatismo deportivo lo vamos a ver desde diferentes perspectivas, que las vamos a ver luego en una dramatización. Luego vamos a analizar cómo se relaciona la emoción con las otras vías del conocimiento, la percepción, el lenguaje y la razón. Además vamos a incluir la relación con otras áreas del conocimiento, otros lugares donde se aplica el fanatismo. Y por último vamos a ver los sesgos de una emoción descontrolada o los sesgos directamente del fanatismo. Obviamente, el fanatismo. Bueno, ahora vamos a presentar por qué elegimos el tema. Bueno, principalmente porque el deporte en nuestras vidas, los 4 integrantes, los 4 practicamos un deporte y somos hinchas de algún club. Obviamente en diferentes medidas y a cada uno le afecta distinto, pero los 4 lo vivimos. Luego porque el fútbol en Argentina es el deporte nacional y hoy en día el fútbol representa una violencia muy grande y teníamos muchas ganas de analizarla. Y por último por nuestra disconformidad en la violencia en las hinchadas, porque la gente hincha de los clubes hoy se deja llevar por las emociones que genera el fútbol, como por ejemplo las barras bravas, las drogas y el alcohol, y esto genera disconformidad en todo hincha que le gusta el fútbol. ¿Listo? Sí. No. Ahí cortábamos. Para este proyecto realizamos una encuesta de a 50 personas, todos hinchas de diferentes equipos, para diferenciar las diferentes clases de hinchas que podemos encontrar. Dentro de los hinchas hay muchos subgrupos, muchos pequeños hinchas que opinan diferente, que sienten diferente, que van más o menos a ver a su equipo, pero pudimos determinar 2 grupos mayoritarios, que son los hinchas subjetivos y los hinchas objetivos. Para llegar a esto hicimos una serie de preguntas, como cómo se hizo de su equipo, cómo cree que le está yendo a su equipo. Para esto hicimos una encuesta especialmente para cada equipo, dependiendo a quién le preguntábamos, cómo suele reaccionar frente al partido, si perdió, si ganó, cómo afecta en su casa este resultado, justamente si suele tener problemas fuera de su fanatismo, si lo afecta en su vida.
y si hay otra situación que le pueda provocar tanto fanatismo como el fútbol fuera de esto, en lo cual encontramos que es muy poco. La verdad que el fútbol en la Argentina es muy importante y marca un gran peso en la vida de las personas. Para ello vamos con la primera pregunta, de la cual sacamos un porcentaje. ¿Cómo se hizo de su equipo? Se ve claramente en el gráfico de tortas que más del 80% han elegido su equipo, se han hecho fanáticos de su equipo, por el papá, por el abuelo, por otro miembro de la familia o por un amigo, lo cual implica una cuestión de herencia del fanatismo. Y solo un 14% ha elegido por decisión propia, que es por haber hecho un análisis o una estadística. Bueno, ahora vamos a analizar otro gráfico que es la pregunta de si tiene ídolos incondicionales. La gran mayoría dijo que sí, como podemos ver un 84%, y esas personas lo que nos aclararon fue que sus ídolos, aunque estén jugando mal o no estén en su mejor momento, ellos siempre los siguen en cualquier club al que estén y siempre tienen la información adecuada y la buscan como para saber sobre sus ídolos. Y también nos mostraron que su fanatismo por el club tiene un gran peso el jugador al que eligieron. La siguiente pregunta fue cómo reaccionan los hinchas a los partidos, los resultados, ya sean negativos, positivos, empates. Pudimos ver que los hinchas subjetivos tienen una gran tendencia a ponerse nerviosos, tener cambios de personalidad, y en menor cantidad de casos, pero existe, y tal vez sea el más grave, se ponen violentos y causan disturbios, lo que es una lástima. Después el hincha objetivo puede más disfrutar del deporte como algo que es hincha, le interesa, pero puede disfrutarlo bien y sin dejar que afecte su vida, sabiendo que es solo un deporte. Otra pregunta realizada fue, ¿suele tener problemas cuando se discute de fútbol? Esta pregunta fue más parcial, un 60% dijo que sí, un 40% que no. Pero al hablar con las que dijeron que sí, podemos llegar a que muchas veces las opiniones de las personas pueden llegar a enceguecerse por las emociones que provoca el fútbol. Uno, al perder su equipo o al ser un hincha demasiado fanático, cuando su equipo está ganando o perdiendo, su opinión va a variar a cuando está más tranquilo y esto puede afectar mucho a la persona. Y pasamos a la última pregunta, que por ahí es la más significativa para diferenciar un hincha emocional de un hincha objetivo. La pregunta fue si hay otras situaciones que le produzcan el mismo nivel de emoción que el fútbol. El 66% respondió que sí, que hay otras situaciones, que el fútbol no es todo. Pero hay un 34% que dice que no, que el fútbol es todo en su vida. Entonces, acá es cuando se colocan otros valores como los amigos, la familia, por debajo del fanatismo deportivo, lo cual implica una decisión mucho más subjetiva y mucho más afectada por el deporte. Como conclusión, llegamos al final, que podemos destacar finalmente a los dos clases de fanáticos, el subjetivo y el objetivo. Con lo cual hemos preparado una pequeña dramatización para exponer estos temas. Como conclusión. Estamos de vuelta en Informe Deportivo y... Pero decimos, no puede ser que lo tenga que leer eso. Bueno. Dale, mirando a cámara, dale. Estamos de vuelta en Informe Deportivo y nos metemos en el tema de hoy, el fanatismo del... Silencio.
Bueno, seguimos con... Silencio. Mirando a cámara, dale. Bueno, seguimos con el informe deportivo y nos metemos rápidamente en el tema de hoy, el fanatismo del hincha. Adelante, Benigno. Vamos una vez más y siempre mirando a cámara, dale. Silencio. Bueno, seguimos en informe deportivo y... Bueno, me perdí ahora. Dale, pues se nota mucho Bueno. que mirás para cualquier lado. Es muy cortito, dale. Vamos. Dale. Bueno, Estás dramatizando, así que tenés que entrar en el personaje, vamos. Bueno, seguimos en informe deportivo y nos metemos rápido en el tema de hoy. Adelante, Benigno. Es imposible. Muchas gracias, Walter. Estamos acá a la salida de Boca para continuar un poco con el tema de hoy, que es el fanatismo del hincha. Boca acaba de perder 5-2 y estoy aquí con un hincha de Boca que se está acercando. Buenas tardes, señor. ¿Le puedo sacar unos minutos para hacer unas preguntas? Sí, claro. ¿Cómo cree que fue el rendimiento del equipo ante la derrota? Y Boca sólido. Boca con la camiseta puede ganar el campeonato. Está bien, perdimos este primer partido, pero vamos a remontar. ¿Le puedo hacer una pregunta más personal? ¿Cómo se hizo hincha de Boca? Y mi abuelo era de Boca, mi papá era de Boca, mi hermano es de Boca, toda mi familia es de Boca. ¿Cómo no iba a ser de Boca? ¿Y cuál es su opinión ante la posible salida de Rolando Schiavi, el ídolo máximo de Boca? No. El flaco es un animal. Tiene que jugar hasta que cumpla 80. A los ídolos se los respeta. Él es un ídolo y tiene que jugar hasta que él quiera. Si está en el plantel, lo tenés que poner. Y una última pregunta, hombre. ¿Cómo suele reaccionar frente a los partidos? Y admito que es bastante duro, Yo, en la cancha no sos vos. En la cancha cambiás de personalidad, sos otra persona. Te metés en el partido. Pero bueno, después en casa por ahí estoy un poco deprimido si perdemos, pero estamos bien. Bueno, muchas gracias, señor. Hasta luego. Un placer. Walter, me voy acercando aquí hacia otro hincha que se está acercando. Señor, ¿le puedo sacar unas preguntas? Es para informe deportivo. Sí, cómo no. Usted no reconozco bien la camiseta. ¿De qué equipo es? No, yo soy de Huracán, pero vine a ver fútbol acá, a la cancha. ¿Y cómo siente la actuación del equipo ante la derrota 2-1 ante Arsenal? No, y el equipo jugó mal, mereció perder. Ahí justo hoy sacó unas estadísticas para después plasmar con mis amigos y mereció perder. Obvio, a qué hincha no le gusta ganar su equipo, ¿no? Además necesitamos una victoria, pero justo hoy no se pudo dar. ¿Y cree que el entrenador debe hacer algunos cambios en el plantel? Y el entrenador es el entrenador, él debe saber lo que tiene que hacer, ¿no? Pero, y según ya todo el mundo sabe que el delantero suplente tiene mucho más goles por minuto que el titular, así que ya sé, puede ser que sea un ídolo para el equipo, pero hay que empezar a ser realistas. Y una pregunta más personal. ¿Tiene cambios de personalidad frente a los partidos? Y el fútbol influye mucho, y más en los hinchas, pero no. Yo creo que sé controlar cuando pierde mi equipo, pues el fútbol no es todo tampoco, ¿no? Bueno, señor, muchas gracias. Adelante, Walter. Bueno, vamos a hablar en este oral de talk. Nuestro tema es torneos y competencias. Los integrantes son Tomás Sosa, Julio Mota, Fernando Malet y yo, Nicolás Varela. En esta presentación la vamos a dividir básicamente en dos partes, que va a ser una parte más teórica explicando nuestros puntos, que los vamos a presentar más adelante, y otra haciendo una representación para que queden bien claros. El tema a tratar va a ser cómo influyen las emociones en los atletas. Esto se va a quedar bien claro con la parte que vamos a hacer, representar un noticiero o show en el que Julio Mota va a ser el atleta, Tomás Sosa el presentador, Fernando Malet el entrenador del atleta y yo voy a ser un reconocido psicólogo. Y vamos a tratar de probar esta fórmula, que es que el atleta más los recursos es igual al éxito. Bueno, los puntos básicos que tiene que tener un atleta para poder triunfar en una carrera o en algún torneo son los siguientes: talento, esfuerzo, ganas de triunfar, un punto muy importante que es la motivación, el apoyo y por último los recursos. Bueno, los recursos
se refiere a los recursos que tiene un país, la cultura de ese país en cuanto al deporte, el presupuesto estatal, para ver cuánto dinero aportan para triunfar en el deporte, para las Olimpiadas, el presupuesto deportivo, que es esto, el estatus social y por último los factores biológicos que puede tener un país. Ahora. Bueno, las emociones obviamente afectan en la vida de todos y por lo tanto también en los atletas, aunque a veces se ve más reflejado. Puede ser positiva o negativamente. Las partes positivas son que no nos juzgamos tan duramente, la autocrítica es más leve y es más para mejorar. Nos sentimos con más energías para realizar actividades que tal vez no son de nuestro gusto. Si el estado de ánimo es bueno, la relación con nuestros compañeros es mejor y si el deporte es de equipo, el rendimiento obviamente que aumenta y todas cosas de ese estilo. Mientras tanto, cuando las emociones son negativas, lo más importante en el atleta es que se le puede notar en su cara y en sus gestos. Y generalmente cuando uno se siente triste, deprimido, tiene penas, sus movimientos son más lentos y su cuerpo se siente más pesado. Entonces ahí claramente baja el rendimiento. Y nuevamente vamos al caso de los deportes de conjunto, que sería que es más individualista y no puede triunfar uno solo en un deporte de grupo. Las emociones pueden ser primarias o secundarias y para esto voy a leer la definición y luego la voy a explicar bien. Las primarias son innatas, dependen del sistema límbico. Son el miedo, la ira, la alegría, la tristeza, el disgusto y la sorpresa. Y las secundarias requieren conexiones entre situaciones u objetos y emociones primarias. Incorporan las cortezas prefrontales y somatosensoriales, envidia, culpabilidad, vergüenza, depresión. Pueden estar mediadas por elementos culturales. Bueno, las primarias dependen más de las actitudes de uno y son más simples. Mientras tanto que las secundarias se relacionan más con el ambiente en general. Bueno, para eso realizamos 2 estudios de caso, ya sea este limitado por sus emociones, que se trata de un jugador que a pesar de tener pocos recursos, pero un jugador que explotó a los 17 años, ganó una fortuna muy elevada y no pudo controlar sus emociones por ese hecho, ya que se metió con el tráfico de drogas, con el alcohol y tuvo que dejar el fútbol y presentó problemas sociales. Y a causa de sus emociones no pudo continuar con su vida futbolística. Este es otro caso que se trata de los pocos recursos, que sería Carlos Tevez, un jugador criado en la Villa Fuerte Apache, que con bajísimos recursos pudo salir adelante y ganar mucha plata y jugar en Inglaterra, jugar en otros países. También presentamos el tema del lenguaje, que viviendo en Inglaterra no maneja el inglés, pero igual se puede comunicar y puede vivir en ese país.